Y muy buenas noches. Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Nos sentimos felices y muy agradecidos al Señor porque nos permite otro martes poder reunirnos para estudiar, aprender, conocer al Espíritu Santo. Así es que nos sentimos felices y muy, pero que muy agradecidos a nuestro Padre Celestial por este privilegio. O sea, es un privilegio sacar este tiempo de verdad para nosotros aprender. Y que sea el mismo Espíritu Santo que venga a enseñarnos acerca de Él. Qué lindo, ¿verdad? Así es que mis amados sean todos muy bienvenidos en esta noche. Y también a los que nos ven por Facebook, bienvenidos también a ellos. Dios les bendiga. Gracias por estar conectado por esa plataforma con nosotros. Bien, de inmediato vamos a tener una pequeña oración para abrir el programa de esta noche que trae cosas muy, pero que muy buenas. Oremos. Padre de amor, gracias le damos. Gracias, Señor, porque a pesar de las luchas, usted está con nosotros y nos ha dejado al Consolador, ese representante suyo, para que nos acompañe todos los días hasta el fin. Gracias, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por su bella presencia. Gracias, Señor, por sus ángeles también. Queremos pedirle que usted tome el control en esta noche de todo lo que se vaya a decir, de todo lo que vayamos a comentar, y que también usted unja al pastor Butén, Carlos Butén, quien con tanto amor y amabilidad nos acompaña cada martes. Únjale para que esas palabras salgan llenas de inspiración para nuestras vidas. Gracias, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos. Pues no sé si María Esther, María, a ver si ya María está aquí con nosotros. A ver, María, María, no vemos a María. Pues muy bien, vamos a tener una breve, entonces, meditación del libro La Venida del Consolador, un libro que vamos también nosotros a tratar por aquí, un libro sumamente hermoso, muy interesante. Entonces, en esta parte que tenemos, dice que cuando Jesús escogió a los 12 discípulos por medio de quienes fundaría la iglesia cristiana, no los buscó en las venerables escuelas de los rabinos, ni en el círculo exclusivo del Sanedrín. No mandó por ellos a Grecia, el centro de la filosofía y la cultura, ni tampoco fue a Roma, el centro del genio legislativo, de las proezas militares, para encontrarlos. No, más bien recorrió las radiantes playas de Galilea y seleccionó a hombres humildes cuyos corazones eran suficientemente grandes como para recibir al Señor de la gloria. Hombres que estuvieran dispuestos a humillarse para que Cristo lo fuera todo. Hombres por medio de quienes el Espíritu Santo pudiera obrar sin ser impedido por la sofistería humana, el egoísmo ni un espíritu de superioridad. Yo diría esto sin comentarios.
porque la verdad, qué hermosas palabras del capítulo 5 del libro La venida del Consolador. Vamos a dejarlo así, para que meditemos a quiénes fue que Jesús eligió para que desarrollaran esta obra tan maravillosa, cumplieran esta misión de predicar el Evangelio. Bien, vamos a darle paso de inmediato a nuestra querida hermana Evelyn Lefer, que se encuentra con nosotros. Evelyn, Dios te bendiga, muy buenas noches. Amén, buenas noches, hermana Dulce y todos los hermanos presentes en este chat de Zoom. Pues luego de tener esas palabras tan interesantes en esa meditación, vamos a orar, pero antes de orar, quiero compartirles como cada semana un texto que se encuentra en el libro Comunión con Dios, página 98. El primero está extraído del Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1008, y nos dice que una súplica dirigida al cielo por el más humilde de los santos es más temida por Satanás que los decretos de los gabinetes o las órdenes de los reyes. Le tienen miedo a las súplicas del más humilde de los santos. Los hace temblar más que cualquier ley aprobada por los reyes de la tierra. Y la otra cita está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 226, y nos dice que la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Amén. Así es que, hermanos, no esperemos a estar débiles para orar, porque podríamos caer antes en una trampa del enemigo. Hagamos uso de estos recursos que Dios ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, la oración, el estudio de la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús, por el poder de su gracia, podemos ser más que vencedores frente a cada tentación. En esta noche voy a pedirle a mi amado esposo, Pastor Víctor Lejer, que tenga la oración para iniciar este estudio. Oremos. Querido Señor, como tú has provisto este medio tan eficaz para poder comunicarnos contigo, queremos en esta hora agradecerte por tu amor y tu misericordias, porque tú eres un Padre maravilloso, interesado en nosotros en forma particular, porque tú velas por nuestro crecimiento, por fortalecer nuestras debilidades, por enfocarnos en el camino correcto y nos toma de la mano para que podamos transitarlo de manera firme y segura. Gracias, Señor, por este grupo, Betania por siempre, que tú puedas hacer con cada uno de sus miembros, que tú especialmente sea con estos que están en contacto hoy. Tú conoces a cada uno en forma particular, conoces sus necesidades, especialmente la de tu presencia en sus vidas. Amén. Yo quiero que tú los bendiga y los alcance por tu gracia. Amén. Que el Espíritu Santo esté con cada uno, supla sus necesidades materiales, de salud, emocionales, etcétera. Los mantenga firme en la fe y los ayude a crecer en tu gracia. Amén. Ayúdanos, Señor, en estos momentos tan inciertos en que vivimos. A cada paso ocurren acontecimientos. Por todo el mundo hay señales de que tu venida está pronto a venir, a ocurrir. Y queremos estar firmes en la fe. Danos la seguridad de tu presencia en nosotros, que podamos asirnos de tu mano poderosa y nos mantengamos, Señor, con nuestros ojos puestos en ti como el autor y consumador de la fe.
Gracias por tu bondad, Señor. Quiero que uses al pastor Butén al hablar de tu palabra, que pueda, Señor, llenar las expectativas de nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, Evelyn. Gracias, Pastor Lejer, por esa hermosa oración. Gracias. Dios les bendiga grandemente a ambos. Muy bien, pues vamos de inmediato ya a empezar el estudio de esta noche. Señores, vamos avanzando. Y esto se está poniendo como más interesante. Cada martes es precioso. La verdad que sí, que sí. Este estudio será de mucha bendición para nuestras vidas. Si lo aprovechamos bien, porque hay que aprovecharlo. Eh, Tenemos al pastor Carlos Butén con nosotros. Pastor Butén, muy bienvenido. Dios le bendiga. Está por aquí el Gracias, pastor. Así, aquí está. Y hoy gracias. tenemos un tema súper bueno, porque vamos a hablar del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Pastor, yo antes me hacía un lío. Yo confundía los frutos con los dones y me hacía como un lío ahí con los frutos y los dones, pero la semana pasada tratamos de los frutos y vamos a hablar de los dones. Vamos a ver de qué va todo este asunto. El tiempo que resta es suyo, pastor. Sí, buenas noches. Gracias, hermana Felicidad, por recordarlo. Precisamente el martes pasado hablábamos de la diferencia entre dones y frutos. Y luego de terminar me encontré con la sorpresa de que me tocaría conversar con ustedes acerca de los dones del mismo Espíritu. Es decir, que cuando vimos los frutos nos damos cuenta de que el fruto del Espíritu, mejor dicho, es lo que nosotros como cristianos producimos al estar conectado a la vid, y luego los dones del Espíritu son aquellos que nos regala para la honra y gloria de Dios, para alabarlo, para glorificar su nombre, para trabajar en base al deseo que Dios tiene de que avancemos su obra aquí en la tierra para su pronta venida. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un tipo de don diferente para que podamos crecer en gracia para con Dios. Así que vamos a orar brevemente para darle inicio a nuestro conversatorio de esta noche. Oramos. Dios eterno, te agradecemos por la maravillosa oportunidad que nos das de ya tener 2 meses, 8 semanas, que han pasado bastante rápido, en el cual hemos tocado el tema del Espíritu Santo en sus diversas fases. Te pedimos que en esta noche tú nos bendigas, que tu mente pueda ser nuestra mente, como dice el texto de que tenemos la mente de Cristo, para poder entender este tema tan interesante para nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Muy bien, hermanos, esta lección comienza dándonos un texto bíblico interesante que está en el primer libro de Corintios, capítulo 12, desde el 4 hasta el 6, que está bastante interesante, y creo que esta introducción de la lección abarca la parte del lunes y otros días, precisamente por lo que dice. Dice el texto: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué me doy cuenta aquí? Bueno, eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Lo interesante es que aquí incluye la deidad en toda su extensión. Aquí hace referencia de que cada uno tiene una responsabilidad en el concepto de lo que tiene que ver con los dones. El Espíritu Santo es el mismo en la diversidad de dones, en los ministerios. El Señor Jesús es el mismo, y en la diversidad de operaciones también es el mismo, según dice el apóstol Pablo en primer libro de Corintios, capítulo 12, verso del 4 al 6. Así es que allí nos da a entender
de que cada uno tiene una responsabilidad y que esos dones son otorgados por medio del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, como estuvimos mencionando anteriormente. También en el mismo libro de Corintios, del primer libro de Corintios, capítulo 1, del 4 al 7, dice que por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, de tal manera que nada os falte en ningún don. Qué gloriosa declaración leemos aquí. Por la gracia de Dios. O sea, no merecemos, no importa la condición, la capacidad, los estudios, la experiencia que tengamos, es por la gracia de Dios que por medio de Jesucristo fuimos enriquecidos. Es diferente a ser rico, enriquecidos, ¿verdad? En Él, de tal manera que no nos falte ningún don. Pero ¿para qué es dado el don? ¿Cuál es el plan del Espíritu Santo otorgarnos el don? Y creo que es para Parece que hay algún problemilla ahí con la conexión. Vamos a ver. Un momentito, mis hermanos, recuerden que esto es en directo, directo y en vivo. Vamos a ver qué ha pasado con la conexión del pastor. Parece que tienen algún problemilla con su computadora o algo. Bien, pues los dones espirituales son otorgados por medio del Espíritu Santo en Cristo. Y esos dones son otorgados para la edificación de la iglesia. Así es que el Espíritu Santo es el dador soberano, así le llama el estudio, el dador soberano de los increíbles dones espirituales. Y en este estudio que corresponde para hoy, vamos a ver la diferencia que existe entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. En lo que el pastor se conecta, nosotros podemos ir comentando, señores, ustedes pueden hablar, comentar. Yo voy a ir avanzando un poquito, a ver si el pastor está conectado o no todavía, pero podemos seguir avanzando nosotros un poquito. El fruto del Espíritu y los dones, y los dones del Espíritu tienen el mismo autor. ¿Y cuál es el autor? El Espíritu Santo. Sin embargo, tanto los frutos como los dones, como hemos dicho, no es lo mismo, no son lo mismo. Entonces, a nadie se les requiere manifestar un don del Espíritu, pero todos deberían manifestar el fruto del Espíritu, como dijo el pastor al principio, porque el fruto es el resultado que tú y yo tenemos que tener o dar por la conexión con la vid que es Jesús. Por esa conexión diaria, una conexión continua. Es como respirar. Estar conectado con Cristo es como respirar, señores. Tiene que ser siempre, no solamente en el culto, que ese tiempo que sacamos para el culto, o cuando vamos a la iglesia. No. Esa conexión con Dios tiene que ser siempre. No sé si el pastor ha entrado, ¿no? Bien, pues continuamos, vamos a continuar y ustedes me ayudan, ¿de acuerdo? Me tienen que ayudar. Los dones espirituales no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad,
pero el fruto del Espíritu sí. El fruto sí, porque la evidencia, tenemos que dar evidencia, testimonio de que realmente nosotros estamos conectados a la vida verdadera. Mientras que hay un solo fruto del Espíritu, hay muchos dones y algunos son mayores que otros. Vamos a buscar, o que alguien me busque, por favor, Primera de Corintios, capítulo 12, 4 al 7. Primera de Corintios 12, 4 al 7. Así vamos. Ustedes pueden participar, no me dejen solita, ¿eh? No me dejen solita porque no tengo ese arte como lo tiene ese conocimiento así tan hermoso y tan grande que tiene el pastor para dar el estudio, pero vamos a seguir adelante. Primera de Corintios 12, 4 al 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Corintios 12, 4 al 7. Primera de Corintios 12, 4 al 7 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de opciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Ese hasta el 7, Rodi. Hasta el 7. ¿Y el 11 qué dice? El 11 nos dice: pero todas estas cosas las ha hecho uno, el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Qué hermoso. Me encanta ese versículo porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿cuál es la esencia de lo que Pablo enseña aquí? ¿Cuál es la esencia? Bueno, que el Espíritu Santo es quien reparte a cada uno como Él quiere, ¿verdad? Aunque todos los aspectos del fruto del Espíritu han sido diseñados por Dios para que sean visibles en la vida de sus seguidores, no de todos los creyentes, no todos los creyentes tienen el mismo don o los mismos dones. No hay ningún mandato que indique que todos deban tener un don en particular, tal como hablar en lenguas. Más bien Dios, en su soberanía, dota a cada uno de los creyentes con diferentes dones, como Él conviene. Los dones, yo estoy, señores, leyendo lo que va en el estudio para hoy. Los dones del Espíritu son dados a fin de que podamos servir a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Yo espero que ya en lo poquito que vamos leyendo, ustedes se den cuenta de la diferencia del fruto y de los dones. La voy a preguntar, ¿alguien puede decirme cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? ¿Alguien puede decirme? Hello. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan de amor? Repite, Feli, que no oí. El fruto del Espíritu, que hablamos la semana pasada, comentamos un poquito, para que vayamos haciendo la diferencia entre dones y el fruto del Espíritu. Y vaya quedando ya un poco así clarito. Lo que dijo Rodolfo: paz, paciencia, benignidad, todas esas cosas. Sí, amor, templanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que, exacto, qué es lo que cada uno de nosotros tiene que dar como, ¿verdad? La consecuencia de estar unidos a la vida, conectados a Jesús. Ahora, el don que el Señor nos da, ese regalo, esos dones, ¿sirven para qué?
para servir a otros y también para edificar la iglesia. Entonces, estos dones no son otorgados para nuestro propio placer ni gloria, son dados para el avance de la causa de Dios. Por lo tanto, los dones espirituales carecen de valor sin el fruto del Espíritu. Es interesante que dentro del contexto de los dones espirituales, a menudo se hace referencia al amor. Inmediatamente después de Primera de Corintios, capítulo 12, tenemos ¿cuál? Viene la Primera de Corintios, la descripción suprema del amor que se encuentra en Primera de Corintios, ¿te acuerdan? Capítulo 13, que es precioso. Entonces, también tenemos a Efesios 4, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. También es hermoso. Vamos a leerlo porque es muy lindo. Efesios. A ver si me ayudan alguien a leer Efesios, capítulo 4. No sé si el pastor llegó. ¿Llegó el pastor usted? Bueno, Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. ¿Quién se anima a leer? ¿Quién se anima a leer? Efesios 4. Al 13. Vamos a ver, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis amados, los versículos también que hablan acerca de este mismo tema que se encuentra en Romanos, capítulo 12, 3 al 8. Romanos, señor, esto es un estudio. Tenemos que tener la Biblia en la mano para que podamos, ustedes me van a permitir, vamos a buscar Romanos, capítulo 12, 3 al 8. Romanos 12. Digo pues, por la gloria que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Sí, hasta el 8, a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, perdón, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué lindo, Dios mío. Esto está muy, pero que muy claro. Hermosísimo versículo que dejan bien claro cómo Dios ha repartido esos dones en su iglesia para que su iglesia crezca, para bendición de nuestras vidas. Wow. Entonces, después de todo, los dones son dones de gracia, es decir, son dones de amor. Son otorgados por amor y sirven al amor de Dios a fin de alcanzar a otras personas. Al amar a otros,
estamos revelando el amor de Dios por ellos. Un Dios de amor omnisciente provee los medios para llevar a cabo lo que ha comisionado a su pueblo. Quizá por eso el amor es el don más grande de todos. El amor. Primera de Corintios 13:13. Y también me gusta esta partecita que dice en Romanos 12 versículo 9. Miren qué cosa más linda, interesante. Y que nos hace pensar. Y es muy bueno que nosotros leamos esto, señores, porque para que nos autoevaluemos. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea como sin fingimiento. ¡Wow! Tremendo. Que sea de verdad, de corazón, de corazón. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar de verdad, sin fingimiento. Porque qué feo, qué feo, qué feo. Hasta una sonrisa cuando es falsa se nota, señores. Hasta una sonrisa. Entonces, en la parte que sigue, Dios, el soberano dador de los dones espirituales. Ustedes me echan un ojito, pues está el pastor por ahí, no sé, parece que no ha podido conectarse, ha tenido algún inconveniente con la conexión. Pero a mí me gustaría que ustedes también hagan sus comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar rapidito para que ustedes puedan comentar, puedan hablar de lo que yo estoy aquí. No quiero solamente hablar yo, o sea que también me gustaría escucharle a ustedes. Dios, el soberano dador de los dones espirituales. No somos nosotros los que decidimos qué dones tener. Eso tiene que quedar claro. Es que yo quiero esto. No. La cosa no es así. No somos nosotros los que decidimos qué dones tener. La palabra griega para los dones del Espíritu es... Hermana, buenas noches, mi hermana Felicidad. Buenas noches, mi hermana María. Yo iba a leer, pero usted comenzó a leer ahí mismo. Estaba buscando la palabra, no la tenía en la mano, pero usted comenzó ahí mismo en esa palabra. Me disculpa, ya luego... Bueno, pero te voy a dar más cita, o sea que no te me vayas muy lejos. Pendiente, sí. Voy a dar más cita, ok. Entonces, hay una palabra griega aquí que es un poquito complicada pronunciar, lo voy a intentar. Charismata. Son dones de gracia distribuidos y dados por Dios mismo. No lo tenemos por nuestro estatus, ni tampoco por nuestra posición, ni por nuestro honor, ni nuestra educación o nuestro desempeño espiritual. Cuidado, ojo con eso. Ojo con eso, lo que estoy diciendo. O sea, que porque, como decimos aquí en República Dominicana, por tu linda cara o por nuestra linda cara, nos dan estos dones. No, señor. No, señor. Son dones dados libremente por amor, a fin de que podamos cumplir la tarea que Dios nos ha asignado, única y exclusivamente. Pero óyeme, coger esos dones que Dios nos da para nosotros lucirnosla o para estar brillando, como se dice por ahí, wow, tengamos cuidado. Bien, vamos a leer Efesios 4:7. Ahí sí quiero que me ayuden. Efesios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice en Efesios 4:7? A ver, ¿quién lo consigue y me lo puede leer, por favor? Efesios 4:7, ¿qué dice? Bueno, ¿alguien lo tiene? Efesios 4:7, ¿no? Pues dice así. Pero cada uno de nosotros pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, dice aquí el comentario que a menudo pensamos que solamente es el Espíritu Santo quien otorga dones. Sin embargo,
el apóstol Pablo también hace referencia y conecta a Jesús con la distribución de los dones. Entonces, vamos a continuar la otra partecita que dice, Pablo dice que la gracia de Cristo se aseguró el derecho de entregarnos dones, pero es el Espíritu Santo el que lo distribuye a los miembros de la iglesia. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y creen en Él, serán equipados por el Espíritu Santo con dones espirituales. Qué cosa tan linda. Inmediatamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos equipados con el don, ese don del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta donde lo que he dicho aquí? ¿Alguien quiere comentar algo? Me gustaría escuchar, porque hoy así aprendemos todos. ¿Algún comentario? ¿No? Ok, pues seguimos. La distribución de los dones es decisión soberana de Dios. Y mira que lo va recalcando mucho. Una habilidad innata por sí sola no es un don espiritual. Los dones espirituales no son lo mismo que los talentos naturales que una persona puede haber desarrollado por medio de la educación intensa. Wow, esto aquí es muy interesante, ¿eh? Voy a repetir, los dones espirituales no son lo mismo que los talentos naturales que una persona pueda haber desarrollado por medio de la educación intensa. Muchos no cristianos son bendecidos con talentos providenciales, aunque toda cosa buena y todo don perfecto básicamente proviene de Dios, de acuerdo a Santiago 1:17. Él ha decidido equipar a sus creyentes con dones especiales a fin de bendecir la vida de otros cristianos y de edificar su iglesia única y exclusivamente. Ese don que tú posees, ya sea el de exhortar, enseñar, servir, ese don es única y exclusivamente para el crecimiento de la iglesia, para ayudar a otros. No para que nosotros, vuelvo a repetir, nos las estemos luciendo porque yo hablo, porque yo exhorto, porque yo digo. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, Dios también puede utilizar un talento natural con este propósito. Cuando la persona reconoce que aún ese talento en última instancia proviene de Dios y luego con oración y sumisión dedica ese talento para la obra de Dios. Hay personas que se le da muy bien lo que es la música, tocar un hermoso violín, un arpa, tocar allí un instrumento, porque ha estudiado, se ha preparado, se le da muy bien. Hay personas que dedican ese talento para servir al Señor por medio de ese talento. Pero dice aquí con oración y sumisión, se dedican ese talento a la obra de Dios. Es bonito, porque también ayuda a crecer, sirve de bendición para la iglesia, para edificar la iglesia, que una persona toque una pieza musical, oye, que te eleva hasta el trono de la gracia. Oye, eso es lindo, escuchar un violín tocar a alguien bien tocado, un violín, no verlo en YouTube, no escucharlo por ahí, no, verlo en persona, un violín, un himno tocado con un violín a la hora del culto, wow. Eso, miren, eso es para decir amén e irnos a casa. Qué cosa tan bella. Eso te eleva, te llena, wow, de gozo en el Espíritu Santo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algún comentario? Bueno, yo pido comentarios más que
el pastor Buteña. Me gusta que la gente comente. Entonces, ¿qué dice Pablo a sus lectores en 1 Corintios 12? Aquí se lee un poquito más, es más extensa la lectura, pero sería bueno que leamos esta partecita acerca de qué dice Pablo a sus lectores acerca de la distribución de los dones. En 1 Corintios 12, vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 14. Ayúdeme con la lectura, por lo menos, ya que no me quieren hablar o me quieren comentar, mejor dicho. 12, 14 hasta el 31. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que Pablo aquí dice acerca de la distribución de los dones? A ver qué me lee. 1 Corintios, capítulo 12, 14 hasta el 31. ¿Quién se anima? 1 Corintios 12 a la 1. ¿Quién se anima? 1 Corintios 12, del 14 hasta el 31. Mi hermana, desde el 14. Aquí. Déjame para yo leer. Adelante, Buena. María. Hay un cachorrito aquí que no hace silencio. La palabra de Dios se eleva a comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni ojo puedes decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son lo más necesario, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestido más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. El 24, sigo hasta el 31. Sí, siga hasta el 31, mi hermana, que está súper interesante la lectura. Dice, porque lo que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Qué importante. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego lo que hacen milagros, después lo que sanan, lo que ayunan y los administran, lo que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todo maestro, hacen todo milagro, tienen todos dones de sanidad, hablan todo lenguas, interpretan todos. Dice, esas son preguntas que le está haciendo. Sí. Procurad pues
los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Qué hermoso. Lectura la que usted ha tenido, mi hermana. Feli, Tremendo ya lo el que pastor está está haciendo. ahí. ¿Sí? Pastor, ya llegó usted, adelante, venga, tome usted el mando. Yo tengo rato escuchándola y estoy gozándome escuchándola, así que déjame dejarla tranquila. Porque... No, pastor, pero bueno, me ha dejado aquí solita en medio de, frente al peligro, como dice. Sí, es que se fue la electricidad y tuve que ir a otra casa. Ay, Dios mío, entiendo. Resolver ese Pero detalle. nos quedamos en esta partecita ya terminando el lunes. Si usted El quiere ahí, lunes, continúe. ok, muy bien. Nosotros sabemos muy bien de que los dones espirituales están involucrados de una manera indivisible, tanto por el Padre, por el del Hijo y el Espíritu Santo. O sea que cada uno de nosotros entiende que ellos trabajan en unidad. Y al trabajar en unidad, todos los dones son dados con el propósito de que su nombre sea alabado. Por ejemplo, nosotros sabemos que aunque haya diversidad de dones, el espíritu sigue siendo el mismo y que esos dones espirituales son repartidos, como usted decía, de acuerdo a la capacidad, ¿verdad?, del individuo, pero también de acuerdo a su carácter. A veces la gente quiere que un ministro sea tan apacible, sea tan calmado, como posiblemente alguien que no sea pastor o que no sea ministro de la palabra, pero cada uno tiene un carácter, tiene una forma de ser. Por ejemplo, en las capacidades intelectuales de las personas, a veces todos desean tocar un instrumento. Yo tengo un tiempo aprendiendo a tocar el cello, pero mis hijas tienen un tiempo que ya saben tocar los violines, las flautas, los pianos, y yo estoy seguro que aunque me den 100 años de vida, posiblemente no logre aprender la cantidad de instrumentos que ellas tienen porque la capacidad no es la misma, el obtener el don de manera intelectual no es el mismo, aunque el Espíritu Santo puede capacitar a la persona y que una vez capacitado esa persona se convierte en un instrumento listo para recibir el don deseado. O sea, cada persona recibe el don de acuerdo también a su capacidad, aunque hay una máxima que dice que Dios capacita al que es llamado, pero a veces hay personas que no se dejan capacitar, se dejan llamar, son llamados, pero no se dejan capacitar porque colocan su conocimiento finito o su creencia o su educación o su conocimiento o su trauma, ¿verdad? De años, su miedo y todas sus cosas lo colocan por encima de la misma capacidad que Dios le ha dado. Por eso Dios se asegura de que el don que Él le da a cada miembro es para el crecimiento de la iglesia y no para el crecimiento del individuo. Nosotros siempre debemos de comprender de que ese don espiritual, ese crecimiento que la iglesia debe tener, esa edificación de la iglesia, nunca es precisamente el crecimiento de las personas que poseen el don. ¿Por qué razón menciono todo esto? Porque los ministerios son realizados por diferentes personas. A veces el maestro quiere predicar, aunque puede hacerlo, pero tiene el don de maestro. Los diáconos, aunque pueden cantar, pero su don es ser diáconos, aunque hay diversidad de dones, aunque Dios puede darle diferentes dones a una sola persona cuando se necesita, pero si hay una iglesia de 50, de 100, de 200, de 300 personas, pienso que el Espíritu Santo distribuye los dones para que toda la iglesia crezca, para que toda la iglesia se desarrolle, pero también que el individuo pueda crecer mediante los dones espirituales.
Hay, en el texto leímos la palabra operación, pero ¿qué es una operación? Una operación es la manifestación del poder divino, o sea, los dones espirituales que repartió el Espíritu Santo se, se manifiestan mediante la operación del poder divino, o sea, mediante la manifestación, mediante el desarrollo, mediante el conocimiento. Cuando nosotros vemos que alguien tiene el don del canto y las personas se convierten a Cristo mediante esa música especial, ese don que Dios le ha dado a esa persona, eso es una manifestación de la operación o la operación del poder divino en esa persona. Y uno puede poner ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Jesucristo formó diferentes grupos llamados ministerios para el servicio de la iglesia. O sea, esa repartición de dones y talentos, nosotros podemos comprenderlo porque también el Padre puso y los pones, y pone, perdón, los dones a trabajar en diferentes operaciones, en diferentes actividades y funciones que hay en la iglesia. Considero de manera personal que no es correcto que una sola persona sea encargada de diferentes cosas porque puede equivocarse de manera consecutiva, cometer errores y no poner de manifiesto los dones espirituales que Dios le ha dado, porque los dones son un servicio a la iglesia. Por ejemplo, Jesús también formó el ministerio de los diáconos, ¿verdad? Con un ministerio, el Espíritu Santo dio sanación divina, ese ministerio de sanación divina. También Jesús manifestó el ministerio de la salud, y como resultado muchas personas fueron sanadas. O sea, que cada uno de ellos, de la deidad, colocó o manifestó los dones para trabajar para el crecimiento de la iglesia. También el Padre no se quedó atrás, porque el Padre operó el ministerio que Jesús formó, eh, y esa operación del ministerio es la operación, por ejemplo, que tiene Felicidad, por mencionar a mencionarla a usted, y me excusa, es el don de aglutinar, de llamar, del don de convocatoria que ella tiene. ¿Para qué? Para un partido político, para formar un partido y ella ser regidora o senadora. No, Dios le dio a ella el don de aglutinar personas para escuchar la palabra de Dios, para evangelizar, para traer a otros a los pies de Cristo. Así es que hay una cita en los Hechos de los Apóstoles que me gustaría compartir con ustedes. Esa cita dice: hay repartimientos de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, y a otro géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Fíjense que ellos, la deidad en su infinita misericordia, distribuye los dones. Pienso que posiblemente sea para que la persona no se llene de orgullo y no sea una persona soberbia, entendiendo y creyendo que porque canta, predica, declama, toca instrumento, también es diácono, da clase de escuela sabática, es director de jóvenes y tantas cosas, una sola persona puede llegar a ser una persona soberbia, orgullosa, engreída
y entonces dañe lo que es los dones que Dios le ha proporcionado. Esa cita que acabo de leer está en Hechos de los Apóstoles, páginas 75 y 76. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 75 y 76. Como ya usted leyó la parte del lunes, vamos a irnos directamente a la parte del martes o del miércoles para ir aprovechando, porque habla de los propósitos de los dones espirituales, la parte del martes, pero hemos ya leído el propósito de los dones espirituales. Ya ustedes ya leyeron a Romanos 12, 3 al 8, y así nos damos cuenta. Pablo menciona en Efesios capítulo 4, 8 al 12, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, evangelista, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y qué me da a entender este versículo? De que el plan de Dios de darnos talentos y dones es para perfeccionarnos a nosotros. No es para ser perfectos y andar en el aire y mirando a la gente por encima del hombro, sino para perfeccionar la obra del avance de la iglesia aquí en la tierra. De que nosotros, esos dones que Dios nos da, podamos utilizarlo para el crecimiento de la iglesia, para que otros lleguen a los pies de Cristo, para que personas que no le gusta oír a otro hablando mucho tiempo, pero le encanta escuchar una música, pueda llegar a los pies de Cristo mediante una música sacra, mediante una música de alabanza a Dios, y esa música pueda servir de punta de lanza para abrir el corazón endurecido de una persona. Entonces, el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio nos lleva a entender de que mientras más personas entren al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo continuará edificándose para su honra y su gloria. Así que no podemos equivocarnos, hermanos. No podemos pensar de que Dios me dio el talento del canto para yo hacerme rico y cobrar 3,000 o 4,000 dólares para mantenernos de eso, aunque el texto dice que sí, que los que se dedican al ministerio, a la obra, pues deben de vivir de la obra. Pero aquí entre nosotros, no abuse, ¿m? No abuse. Sé considerado porque Dios te dio ese don para su honra y su gloria, no para tu honra y tu gloria. Y no voy a atacar a nadie, simplemente era un comentario. Vamos a ir entonces por asunto de tiempo, vamos a ir a otra parte de la semana donde nos va a dar una indicación interesante. Y esa indicación interesante es una indicación que cada uno de nosotros podemos comprender cómo era el don antes y ahora. ¿Por qué razón? Porque dice en 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Yo escuché una vez al doctor, a este mexicano que ha escrito bastantes libros, no me acuerdo el nombre de él ahora, Félix Cortés, que él hablaba en una de las revistas adventistas de hace muchos años. Él decía que cuando nosotros cantamos y alabamos el nombre de Dios mediante los signos, que cuando cantamos, alabamos con nuestras voces el nombre de Dios cantando himnos de alabanza, valga la redundancia, nosotros estamos profetizando, nosotros estamos eh, 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 exaltando el nombre de Dios.
y diciendo que Cristo viene, que Cristo es santo, que Cristo es bueno y que las cosas que cantamos son palabras ciertas. A 1 Corintios capítulo 12, verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Mm? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Fíjense que el Espíritu Santo da a cada uno ciertos dones para que como el ser humano es tan diverso, tan distinto, tan diferente, es posible que a usted no le interese la ciencia, que no le interese la historia. Es posible que a usted lo que quiere es nada más escuchar que Dios es amor, que Dios es amor y que Dios es amor. Pero hay otras personas que necesitan escuchar que Dios se manifiesta a través de la ciencia. Necesitan escuchar que Dios se manifiesta a través de la historia. Y usted no puede descartar y decir, no, es que yo no sé para qué la gente quiere escuchar la historia, si lo que necesitamos es saber que Dios nos ama. Sí, pero también Dios nos ama a través de la historia. Dios se manifiesta a través de toda la historia. Por eso el adventismo, nosotros como adventistas creemos que las profecías son historicistas, que se cumplen a través de toda la historia. También creemos que cuando la ciencia llegue a la cima, a la cúspide de la montaña, la religión estará sentada allí esperándolo desde hace siglos. Para que cada uno de nosotros pueda entender esa parte, tenemos que entender de que hay discernimiento de espíritu, de que hay diferentes tipos de dones. Hay gente que no saben predicar, pero son buenos intérpretes de idiomas, pueden traducir a diferentes personas. Hay otros que, que no son buenos maestros de escuela sabática o que no cantan, pero ellos, ¿qué ocurre? Ellos, bueno, pueden decir una linda poesía donde alguien puede llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Otra parte que quiero enfocar también de esa lección es que en Efesios habla, específicamente en Efesios 4, el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, yo hago la pregunta, ¿para qué Dios nos da dones y talentos? ¿Qué necesidad tiene el Espíritu Santo de darnos dones y talentos a nosotros? ¿Para qué? ¿Mm? Fíjense algo, yo puedo ir al Conservatorio Nacional de Música o como estoy tomando clases de música para aprender a tocar un instrumento. Pero si yo no coloco ese don y ese talento en las manos de Dios, simplemente va a ser otro talento más. Posiblemente me llene de orgullo, me vuelva pretencioso, pero qué diferente es cuando yo soy consciente de que estoy aprendiendo para honrar el nombre de Dios. Ese don se convierte en una palanca para que los dones avancen en la iglesia, o mejor dicho, para que la iglesia avance. Y puedo motivar a otros también a honrar el nombre de Cristo mediante los dones y talentos que Dios le pueda dar. Ahora, hay personas que nacen como si nacieron para cantar, si nacieron para tocar un instrumento, como si nacieron con el don de la oratoria, si nacieron con el don de enseñanza, son líderes de nacimiento, son personas que oran por los desvalidos, por los enfermos, son personas que les gusta el don de tratar a otros, de cuidar a los desvalidos. Hay otra persona que le gusta y tienen el don de visitar a los presos en las cárceles, etcétera. O sea, fíjense que la diversidad de los dones son interesantísimos. Y si nosotros algún día tenemos algún puesto de dirección en la iglesia, usted puede agarrar una cartulina, vamos a decirlo, un método básico, ¿no? Puede agarrar una cartulina y pedirle a los hermanos que coloque allí sus dones y talentos. ¿En qué usted quiere servir a Dios?
¿En qué usted quiere servir a Dios? Yo quiero servir a Dios en el ministerio de oración. Te pone allí un listado: oración, servicio de canto, diácono, ujier, visitación a enfermos, visitación a los presos, orar por tal cosa, levantarse a las 5 de la mañana. Hay mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana a orar, que usted ni yo sabemos, no conocemos, pero esa gente intercede por nosotros, el don de intercesión. Entonces usted coloca allí una lista de los dones y que el hermano de manera espontánea escriba a qué ministerio quiere pertenecer. Y allí usted organiza los ministerios en su iglesia, y usted verá que el brazo, la mano, no se va a querer meter con el ojo. El ojo está hecho para ver. Y si la mano dice, que hay una canción de los Heraldos del Rey que dice eso, ¿qué pasará si el ojo dice yo quiero caminar? Si la mano dice yo quiero pensar, se va a volver un caos. Entonces usted organiza todo para que así la iglesia pueda funcionar de manera equilibrada y pueda crecer. Una parte importante es, y quiero leer esta cita también: la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin del día del Pentecostés, hasta ahora. El Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, ¿qué va a pasar? Miren lo que va a pasar. El Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. ¿Dónde está eso? Me diría Felicidad. ¿Dónde está eso? En el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 40 al 41. En la parte del jueves habla del don del discernimiento. ¿Por qué es importante el don del discernimiento? Ese como es uno de los dones como que la gente no le da importancia, porque la gente quiere el don de canto, y es contraproducente, porque el don del discernimiento evita problemas, evita problemas. Y yo sé que algunos de ustedes lo tienen, pero tal vez no saben que lo tienen. Cuando dicen, a mí como me parece como algo raro, a mí como que no me cuadra eso, como que no estoy seguro, y levanta su mano y dice, no estoy de acuerdo porque pienso esto y esto y esto, creo tal y tal y tal cosa, me parece tal y tal cosa. Y pasa. Y cuando pasa, usted dice, lamentablemente tenía razón. ¿Mm? Es posible que el don de discernimiento sea mucho más amplio, porque el texto de 1 Corintios capítulo 12, verso 10 dice discernimiento de espíritu, a otros géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Y no nos vamos a meter aquí en el don de lengua, porque nosotros como adventistas estamos claros con respecto al don de lengua, pero cada don que el Espíritu Santo le da a los creyentes es con el propósito, y lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando, de que podamos entender de que el crecimiento de la iglesia aquí en la tierra tiene tropiezos, y se necesita un ejército de personas que puedan tener diferentes dones y talentos para que puedan avanzar. En los ejércitos militares, no solamente hay soldados que van al frente, hay estrategas, hay personas que lavan los uniformes, hay personas que cocinan, hay personas que llevan el agua, hay otros que hacen las armas, hay otros que motivan, hay otros que ayudan a que esos militares, esos soldados se mantengan animados en el frente de batalla. Así es que nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el consolador y es el ayudador.
En primera de Juan 4:13 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es el don de discernimiento, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todos espíritus que con todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Así es que ese discernimiento de espíritu es parte de los dones espirituales y genuinos que la Biblia nos advierte en cuanto a no creer a todo espíritu, sino más bien probar los espíritus por su conformidad con las escrituras. Si alguien, por más bonito que predique, si dice algo contrario a la palabra de Dios, inmediatamente ya usted sabe que está extraño, ¿verdad? Está medio raro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la medida, es la regla, es por la cual nosotros debemos de comprender y de entender cuáles son las falsas enseñanzas y doctrinas. Ya finalmente hay dones, y podemos entenderlo así, que se han otorgado a los seres humanos para ocasiones especiales. Y esos dones son transitorios. Por ejemplo, usted recuerda en el caso de Balaán, el caso del rey Saúl, que profetizó, que la gente decía, y ese Saúl profetizando, Sansón y sus fuerzas, ¿verdad? Y cuando encontramos esos dones temporales, casi siempre encontramos esa frase bíblica que dice, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y muchas veces esos hombres llevaron una vida santa, pero muchas veces no llevaron una vida tan santa. Simplemente fueron usados como un instrumento divino para el momento. Y yo le voy a hacer un ejemplo. Ustedes han escuchado a alguien que ustedes saben que no es cristiano decir una frase bíblica que tiene mucho peso en la palabra de Dios. Voy a arreglar la pregunta. Ustedes han escuchado a alguien que ustedes saben que no es cristiano decir algo que solamente es dado por el Espíritu Santo. Que usted dice, oh, ¿cómo ese hombre que no es cristiano dice eso? Dios utiliza también personas que no son de su pueblo para decir una verdad. ¿Y quieren que le diga algo? Nabucodonosor recibió uno de los privilegios más grandes que existen. Y ese privilegio fue el saber la historia de principio a fin. Y Dios fue el que le dio ese privilegio. Hay dones que son otorgados, hermanos, para salvación. Claro que sí. Porque es la continua posesión del Espíritu Santo en la persona. Y uno tiene que tener bien claro eso, de que el Espíritu Santo nos hace a cada uno de nosotros entender de que somos guiados por el Espíritu, caminamos tras el Espíritu y tenemos una mente espiritual siempre y cuando esos dones son entregados ¿para qué? Para la regeneración y para la inclinación de la persona tenga para poder cumplir la voluntad de Dios. Así es que finalmente, hermanos, finalmente ya el Espíritu Santo es recto o es el Espíritu Santo. Tengo un poquito de gripe aquí, me turbé por eso. Dios da el Espíritu Santo para que le adoremos y para que le adoremos en espíritu y en verdad. Esos dones son para la adoración de Dios. Esos dones son para que nosotros podamos comprender de que hay diferentes tipos de dones
en cada uno de nosotros y que debemos motivar a otros a que pidan el don del Espíritu Santo para el avance de su obra. Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar a cada uno de ustedes. Ya son las 9:17 de la noche. Todavía tenemos varias semanas por delante y la semana que viene entonces voy a hacer un compendio, un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora, incluyendo esta semana. Daremos 8 puntos importantes de las 8 semanas que ya tenemos hasta ahora. Van 2 meses, hermanos. Fíjense, 2 meses que han pasado de manera rápida. Si estuviéramos presos, 2 meses nos pareciera una eternidad, pero como estamos libres en Cristo Jesús hablando de la palabra, volvemos y nos encontramos estos 2 meses, 8 semanas, 8 horas, bastante corto. Que Dios nos bendiga y que podamos entender de que el Espíritu Santo no especula, sino que el Espíritu Santo está dispuesto a darse a nosotros para que nosotros avancemos en su obra. Que Dios te bendiga en esta noche y que también en nuestras oraciones incluyamos a aquellos que perdieron sus ajuares, que perdieron sus familiares, amigos, que han resultado heridos, aquellos que han perdido sus familiares, que Dios le pueda dar consuelo y que la muerte de esos familiares pueda resultar en la búsqueda de Dios en estos momentos tan difíciles. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Antes de concluir, quisiera decirle a los hermanos que se encuentran aquí, a los que nos estén mirando por Facebook, si hay alguna duda referente a lo que hemos tratado en esta noche, ustedes pueden traer sus preguntitas, sobre todo lo que concierne al don de lengua, que tiende muchas veces a confundir, pero les recomiendo que se lean el capítulo 2 del Hechos de la Biblia, capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí les aclara muy, pero muy bien ese asunto del don de lenguas, porque los discípulos hablaron en otros idiomas. ¿A qué se refiere ese asunto? No se refiere aquí al lenguaraje, como decimos en República Dominicana, hablar cosas que la gente ni sabe el que lo está diciendo lo que dice, ni lo que le escuchan tampoco le entienden. Eso no es así, ¿ok? Es muy, muy importante que esto quede claro. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos les puede a ustedes explicar eso. Sí, los hermanos que nos escuchan, perdónenme, los hermanos que nos escuchan pueden hacer sus preguntas en base a los temas que hemos estado mencionando. Si a usted le surge una pregunta, puede enviarse a la hermana Felicidad y entonces el martes próximo podemos hacer una parte para contestar las preguntas acerca del Espíritu Santo que se han mencionado hasta ahora. ¿Sí? Esperamos que ustedes tengan algún tipo de curiosidad espiritual y puedan entonces hacernos llegar sus preguntas. Sí, exactamente. Cualquier duda, cualquier cosa que usted no entendió, un puntito, mira, como que esto no me cuadró mucho, usted apúntelo, me lo hace llegar y se lo envío al pastor para que él traiga una respuesta que le satisfaga. En cuanto al discernimiento, y termino, recuerden que la Biblia es, señores, la clave, la palabra de Dios. Todo tiene que pasar por ese filtro. Lo que no pasa se quedó fuera. ¿Ok? La palabra de Dios, señores, la palabra de Dios. Ese es el filtro que necesitamos para todo lo que nos acontece, entenderlo, poderlo discernir con la palabra de Dios. Bien, pastor, despídame en oración y les invitamos para el próximo martes. No se pierda este programa, invite a otros que vengan a aprender, que vengan a conocer al Espíritu Santo. Pastor, despídame en oración, por favor. Sí, claro.
Eterno Padre, te agradecemos porque tú has enviado el Espíritu Santo, no solamente para controlarnos, sino también para implementar en nosotros dones y talentos para el crecimiento de tu obra. Te pedimos, Señor, que esos dones y talentos nunca olvidemos que han sido dados por ti y que los utilicemos para el crecimiento y el avance de tu iglesia aquí en la tierra. Y te pedimos, Señor, que cada una de las personas que todavía no saben cuáles son sus talentos, con oración ferviente puedan pedirte a ti que le indiques cuáles son sus dones para que puedan ponerlo a tu disposición y que tú puedas hacer grandes obras a través de cada uno de ellos. Gracias por este medio de comunicación, el cual podemos conversar de estos temas de actualidad tan importante en un tiempo donde hay mucha confusión. Podemos, Señor, conectarnos contigo para poder saber cuál orientación espiritual tú quieres que sigamos en estos tiempos. Gracias por una noche más que tenemos y bendícenos que podamos tener un descanso feliz y un despertar alegre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor, por ese esfuerzo que está hecho, a pesar de que está un poco agripado, pero ha estado con nosotros. Y recuerden, mis amados, que el próximo martes estaremos por aquí con otro tema interesante. Inviten a otros, inviten, que vengan a acompañarnos a conocer al Espíritu Santo. Dios les bendiga. Feliz descanso y nos vemos mañana. Palabras de vida.